Continuando con nuestra creación de la actividad cuestionario, entonces nos queda pendiente la pregunta emparejamiento. Entonces dejamos seleccionar emparejamiento siguiente. Entonces ya nos aparece la siguiente estructura. Como mencionábamos, categoría prueba, que es la que estamos trabajando, y entre paréntesis 3, quiere decir que llevamos 3 preguntas. Nombre de la pregunta, mayúscula, nuestra inicial de la categoría de recomendación, guión 04. Y acá entonces va el enunciado de la pregunta de emparejamiento. En el caso yo voy a colocar lo siguiente: seleccione las capitales de los siguientes países. ¿Okay? Puntuación por defecto, ya lo mencionamos, lo dejamos estándar, ya más adelante vamos a aprender a cambiar esta puntuación. Retroalimentación general, independiente de la respuesta de cada estudiante, le va a aparecer lo que le agregamos en este espacio. Barajar, sí, que sea diferente las preguntas para cada estudiante, que no vaya a ser el mismo esquema, el mismo orden. Si quieren barajar, si no, pues lo pueden quitar. ¿Vale? Entonces, aquí ya en la pregunta de emparejamiento va la pregunta 1. Como yo les mencionaba que seleccionen las capitales de los siguientes países, entonces la pregunta iría al país. Entonces aquí yo coloco, por ejemplo, Colombia. ¿Vale? Y automáticamente debo colocar la respuesta, que sería Bogotá. ¿Ok? Después, en la siguiente pregunta voy a colocar otro país. Voy a colocar Chile. La respuesta sería Santiago. La otra respuesta voy a colocar Perú. Y la respuesta sería Chile. ¿Qué observamos? Que en las preguntas automáticamente debo colocar la respuesta correcta para que ¿sí? sea como el emparejamiento. ¿Vale? Si quieren agregar más preguntas, lo pueden hacer en este botón. ¿Ok? Yo voy a agregarles 3 como pruebas, pero ustedes pueden agregar muchas más. Retroalimentación combinada no lo manejamos ya que solo es una respuesta correcta. Configuración para múltiples intentos no lo mencionamos ya que solo vamos a tener un intento para responder el cuestionario. Y pistas, pues si quieren dar alguna pista al momento de que el estudiante desarrolle esa pregunta, lo pueden colocar en este espacio. Ok, yo no lo voy a colocar y voy a dar clic en guardar cambios. Ok, entonces ya nos aparece la pregunta 4. Lo que vamos a hacer es darle vista previa y observamos cómo va a aparecer la estructura de la pregunta al estudiante. Seleccione las capitales de los siguientes países. Perú, desplegamos y nos aparecen las opciones que hemos dado de las 3 preguntas. Pero si alguien quiere agregar más opciones que preguntas, ¿cómo haría? Entonces, volvemos aquí a editar la pregunta y abajo donde dice, por ejemplo, pregunta 4, no voy a colocar preguntas sino solo respuesta. Entonces voy a agregar Brasilia, que es la capital de Brasil, entonces y guardo cambio. De esa manera, entonces, cuando el estudiante esté respondiendo esta pregunta de emparejamiento, tiene 4 opciones de 3 preguntas, ¿sí? Y eso evitamos de que si el estudiante automáticamente sabe la capital, por ejemplo, de Colombia y de Chile, ¿sí? Si solo tenía una última opción, pues por descarte sabía ya la de Perú. Entonces, para que eso no ocurra, creamos más respuestas que preguntas, ¿vale? Y le decimos enviar y terminar. Entonces vamos a observar, sí, ya está todo bien configurado, está perfecto el cuestionario. De esa manera entonces ya observamos cómo se crean las 4 preguntas más comunes en la plataforma Moodle, ¿sí? Pues hay muchas más, pero pues no alcanza el diplomado para observar todas. Entonces les expliqué las más comunes: verdadero y falso, respuesta corta, opción múltiple y emparejamiento, ¿ok? Lo que yo les pido a ustedes en esta actividad es que, referente a los temas que están trabajando en sus aulas de acompañamiento, creen una pregunta de cada tipo, ¿ok? Entonces eso es lo que espero y lo que voy a revisar en cada una de sus aulas virtuales. Para continuar creando el cuestionario, entonces ya creamos la categoría, ya creamos las preguntas,
nos vamos al aula que ustedes están trabajando de acompañamiento virtual. En su tema 1, o en su sección 1, activamos edición, ¿sí? Y nos ubicamos al final donde dice añadir una actividad recurso y seleccionamos cuestionario. Vamos a darle a agregar y empezamos a crear la configuración. Entonces, el nombre del cuestionario podría ser cuestionario final, pero puede ser el nombre que ustedes quieran, examen, quiz, lo que quieran colocar ahí como nombre, ¿vale? En la descripción, como les mencionaba, debe ser muy detallada la descripción que indique al estudiante qué es lo que se va a evaluar en ese espacio, ¿ok? Temporalización, entonces abrir el cuestionario de qué día va a estar abierto para los estudiantes con la hora que ustedes quieren que empiece a estar abierto y cuándo se va a cerrar. Yo lo voy a cerrar mañana a las 11 de la noche. ¿Okay? Ustedes lo configuran como ustedes quieran. Límite de tiempo. Acá colocan el tiempo que ustedes creen que es el indicado para que el estudiante pueda desarrollar el número de preguntas que crearon. Yo voy a colocar 15 minutos, pero lo pueden hacer en minutos, en horas, en segundos, en días, en semanas, y como ustedes quieran. Cuando el tiempo ha terminado, entonces nos aparecen tres opciones, la cual voy a recomendar la que dice el envío se realiza automáticamente, el cual indica que si el estudiante está en la pregunta, en la última pregunta o en la penúltima, y se le acaba el tiempo, envía automáticamente las que ha contestado. Y seleccionamos esa opción. Y si seleccionamos esta, que dice que el envío debe hacerse antes de que termine el tiempo, de lo contrario no se contabilizará, el estudiante puede ir en la última pregunta y si se acabó el tiempo, el cuestionario queda en cero. Entonces, yo lo voy a recomendar. Después dice entonces, categoría de la calificación, no tenemos categoría, todo bien estándar. Intentos permitidos, pueden colocar el número que ustedes quieran, yo voy a colocar uno porque es un examen. En el esquema yo les recomiendo que se presente al azar para que la pregunta 1 no vaya a ser siempre la misma para todos, pero si quieren que sea la misma estructura, colocan tal y como se muestra en la pantalla de edición, ¿vale? Presentarla. Paginación nueva, entonces cuántas preguntas por página. Entonces ustedes dicen por página, creo que aparecen 4 preguntas, 5 preguntas, o si quieren que nunca todas las preguntas en una sola página. Yo voy a colocar eso, todas las preguntas en una sola página para que el estudiante no esté cambiando de página y pierda el tiempo al momento de ir a otra página, ¿vale? Ordenar la tabla de respuestas, sí, para que no siempre las respuestas sean las mismas en cada pregunta. Y en comportamiento de las preguntas colocamos retroalimentación. Eso indica que podemos configurar de que el estudiante, cuando esté en el intento, solo se observe sus puntos y la retroalimentación global. ¿Por qué colocamos eso? Porque si seleccionamos todo, el estudiante en cada intento o cada vez que finalice un intento puede observar cuáles le quedaron bien y cuáles eran las respuestas correctas. De la misma manera, más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, debemos seleccionar todos los puntos y retroalimentación, porque si el estudiante, el cuestionario está para un día o 3 horas o una semana, y el estudiante o el primer estudiante que desarrolla el cuestionario observa las respuestas correctas, pues se las va a pasar a sus compañeros y pues esa no es la idea. Entonces, por eso, estos 3 espacios se dejan, el primero durante el intento, todo inhabilitado. Inmediatamente y más tarde, solo los puntos y la retroalimentación, que solo puedan observar la nota. Y ya después de cerrado el cuestionario, sí puedan observar todos, porque ahí ya no puede participar nadie, entonces que puedan ingresar a ver la retroalimentación, porque me quedó bien, porque me quedó mal, ¿sí? Entonces, esto sí lo vamos a seleccionar. Más adelante aparece mostrar la imagen del usuario, si ustedes quieren que aparezca. Decimales en las calificaciones, yo les recomiendo uno, que sean los mismos para las calificaciones, pero pueden colocar más. En este espacio, si ustedes quieren colocar una contraseña para que el estudiante ingrese a desarrollar el cuestionario, lo puede hacer. Eso lo recomiendo cuando hagan el examen, por ejemplo, en la universidad, que alquilen o aparten una sala. Entonces pueden colocar una contraseña para verificar que solo los que ingresen a esta sala en ese momento son los que desarrollarán el cuestionario. En retroalimentación global, entonces, como les mencionaba, pueden colocar una retroalimentación si el estudiante saca el 100%, que es muy bien,
pueden colocar otro límite de calificación que sería el 80%, ¿sí? Que colocarían un nuevo mensaje que sería muy bueno o algo así por el estilo, y así sucesivamente en límites de calificaciones, el 60, el 40, el 20. Recuerden que esto es opcional, ¿vale? Esto de retroalimentación global es opcional. Si no lo quieren hacer, no hay ningún inconveniente. Si quieren que aparezca un mensaje cada vez que el estudiante termine el intento, dependiendo de la calificación, perdón, les aparece este mensaje, ¿vale? Al final, entonces, ajustes comunes del módulo, modo de grupo, no hay grupos y visible mostrar para que yo lo vea. Restricciones de acceso, como les mencionaba, no se utilizan ya que previamente arriba le colocamos unas fechas de abierto y unas fechas de cierre, ¿vale? Por último, guardamos cambio y regresamos al curso. Una vez configurado el cuestionario, entonces nos ubicamos al final, nos aparece el nombre del cuestionario y hace falta agregar las preguntas que creamos en la categoría, ¿cierto? Entonces ingresamos al cuestionario, nos aparece este esquema que es con la configuración que hemos dado y ahí mismo nos dice aún no se ha agregado pregunta, entonces damos clic en editar cuestionario y nos aparece este esquema. Entonces en ese esquema al lado derecho donde dice aquí mostrar le damos clic para que nos muestre las categorías que hemos creado. En este caso solo hemos creado la de prueba, entonces la seleccionamos y nos va a aparecer las 4 preguntas que tenemos, en la cual con esto seleccionamos todas o las que ustedes quieran, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar las 4 y le digo añadir al cuestionario. Cuando le digo añadir al cuestionario, entonces automáticamente ya las estamos pasando al cuestionario para que el estudiante me responda, como podemos observar en este espacio. Aquí es donde yo les decía que pueden ustedes darle otra puntuación o otro valor a cada pregunta. Si lo quieren hacer, colocan aquí la puntuación y le dicen guardar. Por último, cuando ya esté la configuración o las preguntas agregadas al cuestionario, en calificación máxima colocan la calificación máxima. En este caso yo voy a colocar 5 y le digo guardar. Con eso ya concluimos el cuestionario. Me preguntarán, ¿y cómo hacen si cada pregunta vale 1, 1, 1, 1? El total sería 4 y la calificación máxima es 5. Automáticamente el cuestionario, cuando yo le digo que la calificación es 5, independiente de estas 4 que dice que puntúa como 1, él asume y divide cada pregunta en 5. Entonces cada una va a valer 1.20, 1.2, ¿vale? Entonces ustedes no se preocupen por eso, que el cuestionario automáticamente divide eh, el total o el valor de cada una de las preguntas cuando le colocamos calificación máxima, ¿vale? Entonces espero que le haya funcionado, espero los cuestionarios en su aula de acompañamiento virtual y cualquier duda por favor me escriben al foro de inquietudes y con gusto solución. Y pueden aquí en el costado izquierdo en vista previa observar cómo van a aparecer o cómo van a desarrollar el cuestionario cada uno de sus estudiantes. Damos vista previa, mira, aquí ya empieza la configuración, nos damos cuenta, aparece el tiempo ya, como si lo estuviéramos desarrollando, y aparecen las preguntas que hemos agregado, ¿sí? Así tal cual que va a aparecer al estudiante. Y mire lo que vamos a observar. La primera pregunta es ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Si le digo comenzar una nueva previsualización, como le dijimos que al azar, entonces la primera pregunta, ya no va a ser eso. ¿Sí? Entonces, eso es importante cuando se va a llevar a cabo un cuestionario, que no vayan a hacer las mismas preguntas eh, en el mismo orden, sino que sea al azar. ¿Vale? Que tengan un feliz día y que estén muy bien.